Por favor, en su Biblia, Génesis 39, empezando en el versículo 1, por favor. Génesis 39, versículo 1. Tenemos la historia de un hombre llamado José que tuvo que enfrentar la tentación y salió victorioso después de enfrentarla. Es un hombre de carne y hueso, así es que como nosotros, con debilidades y con fortalezas. Y creo que lo que hizo él es muy efectivo para que nosotros también podamos hacerlo y de esa forma usted y yo podamos tener la victoria sobre el pecado. Empieza en el versículo 1 recordándonos algunas de las circunstancias negativas, difíciles que estaba enfrentando José. Y el texto dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo había llevado allá. Recordemos que José es un hombre del campo, nace en una cultura rural. Su familia es una familia sencilla y un hogar donde José había sido el orgullo y la alegría de su madre, pero también el hijo favorito de su padre. Sin previo aviso, José es agarrado brutalmente por sus hermanos, despojado de una hermosa túnica y lanzado sobre una profunda y sucia cisterna. Fue sacado de esa cisterna solamente para empeorar su situación, porque va a ser vendido a unos insensibles mercaderes de esclavos y transportados en una caravana a un país distante, donde fue subastado y vendido como una vulgar mercancía. José se hallaba en un país desconocido, en una cultura desconocida, y ni siquiera el idioma que hablaba José era el idioma que se hablaba en ese sitio. José es vendido a un hombre llamado Potifar, quien el texto describe como el capitán de la guardia. La guardia era un grupo de soldados escogidos, constituido por hombres de rudeza. Este hombre Potifar no es alguien con quien uno podía jugar. Era un hombre de gran experiencia militar que tenía en sus manos el poder para dar y quitar la vida. ¿Cómo son sus circunstancias? ¿Difíciles? ¿Fáciles? ¿Está pasando usted por una temporada donde las circunstancias personales, familiares, laborales son complicadas? ¿Cómo son sus circunstancias? Las circunstancias de José eran muy malas. No tenía trabajo, era un esclavo. Iba a vivir a un lugar donde no conocía a nadie. Su familia, sus hermanos, su padre vivían lejos y estaba solo. Era un esclavo, aquel que debía desempeñar una función, un trabajo, y por el cual lo único que iba a obtener es un poco de comida para poder sustentar su cuerpo. A veces las circunstancias son utilizadas por nosotros como una de las razones para poder justificar acciones o decisiones incorrectas. ¿No sería raro aquí que José, en todas estas circunstancias negativas donde no le veía a nadie que le conocía, su familia estaba a cientos de kilómetros de distancia, este hombre tome la decisión de hacer cosas inapropiadas? A veces el cristiano llega a tomar decisiones equivocadas en su vida, justificando sus circunstancias difíciles. Es que, pastor, si usted conociera a los compañeros de trabajo que yo tengo,
Si usted estaría ahí, se daría cuenta de que es difícil dar un buen testimonio. Porque ellos solo hacen actividades incorrectas, pecaminosas, y muchas veces yo he cedido a eso porque mis circunstancias no son buenas. Pastor, si usted conocería a los compañeros de estudio, con los que estudio en el colegio o en la universidad, usted llegaría a entender que yo cedo a la tentación porque mis circunstancias me obligan a eso. Pastor, yo soy ama de casa y tengo unos vecinos tremendos. Y si usted los conocería, usted entendería por qué yo actúo de manera inapropiada. Pastor, en mi casa el único cristiano soy yo. Y la influencia de el resto de mi familia es tan fuerte, tan negativa hacia lo malo, que yo he tomado la decisión de ceder a actividades, a cosas pecaminosas en las que ellos se desenvuelven. ¿Observó las circunstancias de José? Probablemente pocos de los que estamos acá pocas personas han llegado a enfrentar cosas tan complicadas y tan difíciles como las circunstancias de José. Y el ejemplo de José empieza mostrando que a pesar de que las circunstancias son difíciles, son complicadas, está solo ahí él, sin nadie que le ayude. Él no utilizó sus circunstancias difíciles para justificar un comportamiento pecaminoso, un comportamiento que no es digno de un cristiano, sino más bien todo lo contrario. En ese ambiente pecaminoso, él dio un buen testimonio. En ese ambiente donde nadie le conocía, donde ni siquiera podía hablar bien el idioma, ni siquiera al principio ni sabía el idioma, él no utilizó esas circunstancias negativas para justificar un comportamiento equivocado. Ten cuidado de la influencia que la gente incrédula, a veces los creyentes, llegan a ejercer en tu vida. Ten cuidado de que tus circunstancias o la influencia de otros llegue a hacer que tú y yo, como creyentes, en vez de dar un buen testimonio, vivimos de manera similar a los otros. La vida de José estaba guiada por 3 principios bíblicos. El primero de ellos, en Génesis 39:2, observa lo que dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. La prosperidad en la vida de un cristiano debe ser entendida como algo que Dios hace. ¿Observas que la prosperidad de José no estaba por la habilidad administrativa que este hombre tenía? Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. La prosperidad no depende de nuestras circunstancias. La prosperidad no depende de que en las noticias digan que estamos en crisis. La prosperidad no depende de las buenas o malas decisiones que se tomen en Carondelet. La prosperidad no depende de que nuestras circunstancias sean buenas. La prosperidad no depende de que nos cambiemos de trabajo y nos paguen más. La prosperidad depende de Dios. La verdadera prosperidad es de Dios. Así es que no importa si tus circunstancias son difíciles. La clave es que Dios esté contigo y que tú estés con Dios. Jehová estaba con José. Y eso es lo que hizo la diferencia. Si tú eres creyente, yo sé que Jehová está en ti. Pero el texto dice que Jehová no estaba en José. Dice que estaba con José. Describe una relación diaria y constante con él. En tu día a día, ¿qué es lo más importante? De lunes a domingo, ¿qué cosa es lo más importante en tu vida? Puede que estés pensando en tu cónyuge,
tu enamorado, tu enamorada, tu trabajo. Lo más importante debería ser Dios. Y mostramos que Dios es lo más importante en nuestra vida, no porque lo decimos, sino porque el hecho de que Él sea lo más importante en nuestra vida se nota en las cosas que hacemos día a día. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás obedeciendo lo que Dios dice? ¿Estás orando cada día, no solo para darle la lista de cosas que necesitas a Dios, sino para adorarle a Él por lo bueno que ha sido? ¿Hay una relación de amistad diaria, constante con Dios? ¿O solo llegamos a desempolvar la Biblia para traerla el día domingo? Y a veces ni eso, porque como el pastor pone todas las diapositivas en la pantalla y unos dibujitos medios bonitos, entonces ya ni necesito traer la Biblia acá. Hay una relación diaria con Dios, una relación de obediencia con Dios. La diferencia en la vida de José no estaba dada por las circunstancias difíciles que tenía, estaba dada porque Jehová estaba con él, y al mantener una relación cercana con su Dios, Dios empezó a prosperar a este hombre. Pero sabes, cuando Dios prospera la vida de un cristiano, los otros se dan cuenta. Y el versículo 3 nos dice eso. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José era diligente en su trabajo, y al ser diligente en su trabajo, Dios bendecía, y Dios hacía que ese trabajo de José prosperara, y llegó a un punto donde el amo de José se dio cuenta de que eso sucedía. ¿Cómo realizas tu trabajo? Si eres un oficinista, si eres un vendedor, si eres una ama de casa, si eres un estudiante, ese es tu trabajo. ¿Cómo realizas tu trabajo? ¿Llegas puntual? ¿Trabajas con diligencia? ¿Eres el mejor trabajador? ¿Eres el mejor estudiante? ¿Eres la mejor ama de casa? No hay alguien que barra y limpie la casa mejor que tú. ¿Te destacas en el trabajo que realizas? José se destacó. Mientras tenía que hacer las labores, cada día lo hacía con excelencia, con diligencia. Y esa manera de trabajar no pasó por alto. Su jefe se dio cuenta de eso. Su jefe se dio cuenta de que todos los trabajadores que él tenía, de ese grupo, uno se destacaba por la manera en que trabajaba, y este era José. Nota la gente incrédula con la que compartes día a día que eres una persona diferente. Tus compañeros de trabajo, de estudio, tus vecinos se dan cuenta que hay una diferencia en tu vida. No porque lo dices, sino por cómo trabajas. Cualquiera que sea tu trabajo, te paguen o no por eso. ¿Se dan cuenta los otros? ¿Se dan cuenta que hay una diferencia? ¿O nuestro desempeño es relativamente igual que el resto? Hablo lo mismo que los demás, participo en las mismas actividades pecaminosas que los demás. Cuando tengo que aprovecharme y nadie me está viendo, duermo en el trabajo. Cuando tengo oportunidad, llego impuntual, y cuando tengo oportunidad soy el primero en salir. Cuando tengo que decir que otro haga este trabajo, lo hago. ¿Cómo es nuestro trabajo? Allí en el silencio de una actividad rutinaria, donde día a día José hacía lo mismo y lo mismo y lo mismo, lo hizo con excelencia. Y su jefe se dio cuenta. Y al darse cuenta,
llegó obviamente a aprovechar el valor humano y el potencial que José tenía y empezó a darle más responsabilidad porque era un hombre diligente. ¿En tu trabajo estás buscando un ascenso? No vas a conseguir un ascenso por ir a hablar con el jefe. Vas a conseguir un ascenso por ser el mejor trabajador. Un hombre se acerca a su jefe y le dice, necesito que me suba el sueldo. Si no, me voy. El jefe le dice, antes de hablar de esto, quiero que vayas a la frutería de al frente. Y necesito proveer a toda la empresa de una fruta en el almuerzo. Quiero que vayas a averiguar. Pienso en una manzana. Anda. Va con toda diligencia sabiendo que su jefe le estaba observando, así es que va, averigua cuánto cuesta una manzana y bien. ¿Sabe qué, jefe? La manzana cuesta 10 centavos. ¿Cuánto se demoran en darnos una dotación para todos los empleados que tenemos? Le pregunta el jefe. El empleado dice, no sé. ¿Nos pueden dar un descuento por la compra de esta cantidad de manzanas? No sé. ¿Hay otros productos que podríamos dar en vez de manzanas? No sé. El jefe dice, hey Juan, ven acá. Quiero que vayas a averiguar en la frutería de la esquina cuánto cuesta una manzana porque queremos dar una manzana en el almuerzo a todos los empleados. Juan va y regresa. ¿Sabe qué cuesta 10 centavos la manzana? Pero si desea otra fruta, los plátanos cuestan tanto, las mandarinas cuestan tanto, las naranjas cuestan tanto. Necesitamos notificarles con varios días para que nos provean de lo que se requiere para esto. Debemos hacer un adelanto primero, un pago para que se realice esto. Aquí está el número telefónico del jefe, podemos llamar y vía telefónica ellos nos pueden despachar. El jefe regresa a ver al empleado que pidió aumento y le dijo, ¿tienes algo más que decir? Y se fue y salió de la oficina. Diligencia. Hacer más de lo que te piden. No por un sueldo, sino por un compromiso con tu Dios de mostrar ejemplo, testimonio y responsabilidad a través de esa función laboral que tú y yo desempeñamos. El versículo 4 nos dice que su jefe se dio cuenta de que había un potencial tremendo en José y observe lo que hace. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. ¿Te das cuenta lo que dice? No en vano Proverbios dice, el diligente servirá a reyes. Tú no debes trabajar porque te pagan un sueldo. Tú y yo debemos trabajar porque así honramos a Dios. Y debemos llegar a ser los mejores empleados, el mejor vendedor, la mejor secretaria, la mejor ama de casa, el mejor estudiante, el mejor líder, el mejor pastor, el mejor creyente. ¿Te das cuenta los principios a través de los cuales José vivía? Era un hombre de confianza, que se ganó un ascenso porque era diligente, esforzado en lo que hacía, pero sobre todo porque el jefe se dio cuenta que era Jehová
¿quién prosperaba la vida de este hombre? Pero ¿sabes una cosa? A mayor éxito, mayor vulnerabilidad. Debemos tener cuidado con eso. Para algunas personas lo más difícil no es enfrentar el fracaso. Para la gente lo más difícil es enfrentar el éxito. Y es interesante que podemos observar con esta mayor responsabilidad de José, que José llega a tener un autocontrol tremendo cuando se le presenta la tentación. El versículo 6 nos dice: y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Esa descripción física de José, hermoso semblante y bella presencia, solo se dice de 4 personajes en el Antiguo Testamento: José, Saúl, David y Absalón. La Biblia menciona que estos 4 personajes eran atractivos, físicamente guapos. Lo interesante es que el verso 7 dice: aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. ¿Observaste? Aconteció después de esto. Cuando esta mujer se da cuenta que ahora este esclavo se destaca como trabajador y ahora su posición empieza a mejorar, se da cuenta que es atractivo, que es guapo. Y esa cualidad más las funciones importantes que ahora José tenía, se convierten en la razón de por qué esta mujer se fija en José. Este hombre era atractivo, un tipazo, era guapo. Tranquilo, joven, tú no vas a tener problemas con esto. A veces es una bendición ser feo, tranquilo, no vas a tener este tipo de tentaciones. Pero José era la persona, el segundo al mando. Ahora ya no era del montón, era el segundo al mando. Después de Potifar era la persona más importante, era el administrador, no solo en el trabajo de Potifar, sino ahora en la casa privada, en el negocio privado de Potifar. Y sumado a eso, al atractivo físico, eso despertó el interés en la esposa de Potifar. Y le hizo una propuesta indecente: duerme conmigo. No empezó a coquetearle y a mostrarse atractiva y bonita. No lo hizo así. Con descaro, de frente, le dijo: ten relaciones sexuales conmigo. Hombre, ¿cómo reaccionaría usted si alguien le hace esa propuesta? No hay previo aviso. Recuerde que si haríamos un concurso de belleza con las mujeres en ese tiempo, las egipcias ganarían la corona. En ese tiempo la mujer egipcia era conocida por una tremenda belleza física, se destacaban. Ellas hubieran ganado cualquier tipo de concurso de belleza. Así es que era hermosa la mujer de Potifar. Y esa mujer hermosa se acerca y le dice: duerme conmigo. Lo significativo no es el descaro de la mujer. Lo significativo es el hecho de que José
no lo pensó 2 veces. El 8 dice, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y él no quiso. No dijo, busquemos otro momento. ¿Qué tal si nos cuidamos? Me parece interesante tu propuesta, pero ¿qué tal si? No lo pensó 2 veces. Era un hombre que había decidido no caer ante la tentación, pero esa decisión no la tomó en ese momento. La tomó años atrás, en un caminar diario y constante con su Señor, donde cultivaba su relación con Dios y llegó a serle fiel al Señor. Y cuando se presentó el momento de tentación, él estaba lo suficientemente fuerte espiritualmente para ni siquiera pensarlo 2 veces. Y no quiso hacerlo. Él no quiso. Él no quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque era leal. Primero a su jefe y después a su Dios. Y el versículo 9 nos dice, no hay otro mayor que yo en la casa y ninguna cosa me has reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Este hombre da la razón de por qué no va a ceder ante la propuesta indecente. Dice, soy leal con mi amo. ¿Cómo voy a hacerle a él eso? Eres una mujer casada. Hombre, cuidado. Solo somos compañeros de trabajo y salimos a tomar una taza de café. ¿Qué de malo tiene? Solo le estoy aconsejando a esta compañera de trabajo porque ¿quién más le va a aconsejar? Tu mejor amigo, tu mejor amiga debe ser tu cónyuge. No necesitas otra amistad del sexo opuesto. Cuando Vero y yo nos casamos, tomamos la decisión de que ella no va a tener amigos del sexo opuesto ni yo amigas del sexo opuesto. Yo no necesito. Ella tampoco. Decisión extrema puede ser, quiero cuidar mi matrimonio. Yo no necesito una amiga cristiana a la que debo aconsejar. Y si usted, mujer, viene a pedir consejo, va a ver que yo le mando a donde mi esposa. Ella le puede aconsejar mejor que yo, le va a entender. Si usted se casó, ya tiene a su mejor amiga, ya tiene a su mejor amigo. No necesita más. Observa a este hombre. ¿Cómo le puedo hacer mal a mi jefe? Eres esposa de él. ¿Cómo podría hacer este gran mal? Soy leal a mi jefe. ¿Cómo podría tomarte yo? Eres lo único que está restringido para mí. ¿Y cómo pecaría contra mi Dios? Nadie de la familia de José se iba a enterar. Nadie de la familia de José estaba cerca. Podía llegar a tener relaciones y su padre y sus hermanos vivían a cientos de kilómetros. Pero José sabía que aunque nadie de los que le conocían le iba a ver, Dios sí. Y este hombre había decidido ser leal a Dios. No importa si los otros nos ven o no nos ven, nuestra lealtad debe estar en Dios. Debemos ser leales a Él, obedientes a Él, no tratando de ocultar nuestros pecados para que otros no se enteren y otros no se den cuenta. Debemos no pecar, decir no a la tentación. ¿Cómo puedo hacer este gran mal? ¿Y cómo pecaría contra Dios? A veces para los cristianos es tan liviano pecar. Peco y luego me arrepiento y Dios me perdona. Y aunque es cierto que Dios nos perdona, sí, confesamos el pecado con
humildad. A veces le damos tan poca importancia al pecado. Hago nomás esto, no importa. Y nadie me vio, nadie me descubrió, nadie se enteró de esto. A veces es tan fácil para el cristiano pecar. Pero no solo se enfatiza el autocontrol de José, se enfatiza la resistencia de José. Observe versículo 10. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Hablando ella a José cada día. Cuando esta mujer escuchó un no, ese no lo único que produjo es el deseo de obtener el cuerpo de José. A veces hay mujeres así, personas así, que cuando se les dice no, con más entusiasmo a hacer aquello. Y eso era la mujer de Potifar. Le dijeron no y ella cada día. No era una tentación que vino, dije no y ahí terminó la cosa. Cada día esta mujer, no sabemos cuántos días, cuántas semanas, no sabemos cuántos meses, pero sabemos que no fue una sola ocasión. Varias veces esta mujer se acercó y le propuso, duerme conmigo. Y José resistió. Y José decidió resistir y no caer en la tentación. Pero la verdad es que no iba a terminar ahí. Observe versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. En un momento dado, este hombre se da cuenta de que en este momento esta tentación no hay que resistirla, hay que huir de ella. La mujer con malicia y con habilidad había planeado ese día, para ese día estar solo ella y José. Todos los otros empleados no estaban ahí, solo estaba ella. Estaba decidida a conseguir a José. Estaba decidida a tener relaciones con él. Así es que planeó todo para que esta vez José no tenga que decir no. Se acercó, asió de su ropa, le cogió de su ropa y le quería violar. Quería tener sexo a la fuerza. Como dijo un predicador, José perdió su túnica, pero conservó su carácter, conservó su integridad. Huyó. La mujer de Potifar no se iba a quedar tranquila con lo que había pasado y planea vengarse de José. Versículo 13. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de su casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. La mujer de Potifar tenía en sus manos la evidencia a través de la cual iban a llegar a condenar a José.
Aquí está su ropa, mira lo que este hombre ha hecho. Qué tremenda resistencia de José. Qué tremenda resolución de no fallar a Dios. Si alguien se merecía un premio por decir no a la tentación, era este hombre. Este hombre merecía nuestro respeto, nuestro reconocimiento, porque no se dio a la tentación. Pero ¿sabe cuál es el premio? Versículo 19. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Toda acción buena no produce un resultado bueno inmediatamente. ¿Escuchó? Toda obra buena realizada por nosotros, toda obra buena no va a producir un resultado bueno inmediatamente. Este hombre venció a la tentación, conservó su integridad y su carácter, diciendo no a la tentación, y el premio que se le dio es meterle en la cárcel. José pasó un buen tiempo en la cárcel. ¿Qué hubiera hecho usted si le pasa? ¿Le hubiera reclamado a Dios? Pero Señor, soy inocente. Estuve haciendo lo correcto. Estuve siendo fiel a ti. Y me mandan a la cárcel. Estuve haciendo lo correcto y perdí el trabajo. Estuve haciendo lo correcto y perdí el año. Estuve haciendo lo correcto y perdí a mi familia. La consecuencia positiva no necesariamente viene inmediatamente. Muchas veces no. Muchas veces el hacer lo correcto traerá aparentemente una circunstancia negativa. A José le pasó. En vez de premiarle, le mandan a la cárcel. Y nuevamente sus circunstancias, esas circunstancias difíciles que había tenido al principio, otra vez se vuelven a repetir. Ahora ya no es un esclavo vendido a Potifar, ahora está en la cárcel, metido en un sitio, siendo inocente por serle fiel a Dios. Pero observe el versículo 21. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos de José, del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hermano, no importa las circunstancias difíciles que usted y yo estemos pasando. No importa. Si Jehová está con nosotros, Él va a prosperar el camino. Observa. Ahora ya no era el administrador más importante de Potifar. Ahora era un esclavo al que le tocaba hacer un trabajo inferior. ¿Y cómo lo hacía? Con diligencia. Ya no era el jefe. Ahora limpiaba la cárcel, barría la cárcel. Pero lo hizo tan diligentemente que nuevamente Dios le prospera. Y que el jefe de la cárcel se da cuenta
del tipo de trabajador que es. Y nuevamente empieza a darle otra vez responsabilidad y le deja a cargo de los presos. Si usted ve las cárceles de nuestro país, las cárceles de nuestro país son 5 estrellas, un hotel 5 estrellas comparado con las cárceles en ese tiempo. No era un sitio donde uno quería estar. Pero usted puede observar un concepto que se repite a lo largo de este capítulo 39. Jehová estaba con José. Hermanos, si usted y yo queremos decir no a la tentación, el objetivo no es que usted salga animado con un pensamiento positivo. Desde el día de hoy yo voy a decir no a la tentación, voy a serle fiel a mi Señor, voy a llegar a vivir adecuadamente como a Él le agrada. En esta área que tengo problemas con este o con estos pecados, yo voy a salir ahora decidido a decir no. Ese no es el objetivo. ¿Sabe qué decisión usted y yo debemos tomar? Señor, yo no puedo. Esta tentación es más grande que yo. Y tú lo sabes. Y yo he fracasado varias veces en mi vida en esta área. Yo no puedo. Señor, necesito de ti. Necesito tu poder para vencer la tentación. Si usted sale de aquí con un pensamiento optimista y muy humanista, yo puedo. Ahora sí, yo voy a decir no. Usted va a fracasar. Porque, hermano, las tentaciones son más fuertes que nosotros. Nuestra carne es tan débil que no tiene el poder ni la fortaleza para decir no. Más bien nuestra carne dice sí. Y por eso es que muchos caen en el pecado. Porque están tratando de ser buenos cristianos. Porque están tratando de confiar en su fortaleza y en su resolución y en su fortaleza de carácter para enfrentar el pecado. Y si usted lo ha hecho así, usted es un cristiano fracasado. Le aseguro, porque usted va a ver que el pecado puede más que usted. Lo que hizo José es estar con Dios. Jehová estaba con José. José estaba con Jehová. Había años atrás desarrollado una relación con Dios, una relación de amistad diaria, constante, permanente, donde abrimos la Biblia, le damos el lugar que tiene Dios, la prioridad que tiene Dios, la leemos con detenimiento, nos apropiamos de esas verdades, las obedecemos, dependemos del Señor cada día para poder orar al Señor y pedir ayuda. Y entonces Dios nos da el poder para vencer la tentación. Hermanos, si usted y yo no tenemos una relación diaria y constante con nuestro Señor, no rutinaria, no religiosa, real, abrimos la Biblia, sabemos que Dios nos está hablando, escuchamos con atención, obedecemos lo que Él nos dice, ponemos su palabra como más importante que nuestras ideas y decisiones, le obedecemos cada día, oramos al Señor constantemente, diariamente. Allí está el poder que usted y yo necesitamos para vencer la tentación.
El poder no está en nosotros, nuestra carne es débil. El poder está en aquel que vive en nosotros y nos da ese poder. Aprovechamos de ese poder cuando caminamos diaria y constantemente en comunión con Él. Pero si solo desempolvamos la Biblia el día domingo, si hay otras cosas más importantes que Dios en nuestra vida, si utilizamos la oración solo para darle a Dios una lista de cosas que Él debe darnos, cuando no mantenemos una relación profunda de amistad con Él, usted no tiene que decirme, su vida va a ser una vida fracasada. Va a tratar de vencer el pecado y no va a poder. Va a tratar de vencer el pecado y se va a dar cuenta que el pecado es más fuerte que usted. Y en un momento dado va a dejar de intentarlo. Va a dejar de tratar. Y va a ser llevado por la corriente. Ahora ya no tratando de evitar el pecado. Ahora siendo parte de él. Junto a otras personas con las que convive. ¿Cómo podemos decir no a la tentación? Cultivando una relación diaria, cercana, profunda con nuestro Dios a través de su palabra y a través de la oración. Si usted está cayendo en pecado, no necesito que usted me diga, usted se ha apartado de la Biblia, usted se ha apartado de la oración, usted se ha apartado de Dios. Ya no es la misma relación. Pero un cristiano que vence el pecado es aquel que camina con Dios y Dios camina con él. Porque mantienen una amistad profunda, cercana y diaria. Usted decide si dice no a la tentación. La única manera de vencer la tentación es dejando que el poder de Dios fluya a través de nuestra vida y así tener la victoria. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a llegar al punto donde te decimos a ti, Señor, no puedo. No puedo. Ayúdanos, Señor, a con humildad no poner nuestros ojos sobre nosotros mismos, pensando que podemos. Ayúdanos a vivir en dependencia. Ayúdanos a cultivar esa amistad contigo, que a veces la tenemos tan descuidada. A veces tan lejos de ti, Señor. Poniendo la careta de cristianos nomás. Tan lejos. A veces pasan días sin escucharte. Días sin hablarte. Y a veces cuando hay una emergencia nos acordamos de ti. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a darnos cuenta que lo más importante que cosas, que personas, que familia, es nuestra amistad contigo. Ayúdanos a ir ante ti, sentarnos delante de ti y pasar horas,
escuchando tu voz, como en algún momento lo hicimos. Yo pido, Padre, tu ayuda en la aplicación de tu palabra. Señor, queremos ser creyentes victoriosos, no creyentes derrotados que sucumben a cada rato en el pecado. Queremos vivir en santidad. Mientras usted sigue orando, por favor, quizás pidiendo perdón. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien que viene por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, solo yo mirando. Usted, si viene por primera vez, puede levantar su mano y con eso me está diciendo, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Gracias, veo su mano. ¿Alguien más? Para la persona que nos visita, en un ratito yo voy a orar por usted, como le dije. Quisiera ofrecerle algo más. Totalmente voluntario, no se sienta presionada a hacerlo. Pero usted puede tomar sus cosas y puede pasar a la parte de abajo donde estoy yo. Los demás están teniendo sus ojos cerrados para que no le dé recelo, no le dé vergüenza de pasar. Pero si usted lo hace, una persona de nuestra iglesia se va a acercar. Le va a llevar a otro lugar, en un lugar privado esa persona. Va a conversar un momento con usted y también va a orar. Si desea hacerlo, pase con toda confianza. Permítanos servirle. Padre Celestial, te damos gracias por nuestras visitas. Tú que conoces sus necesidades, yo te ruego, Padre, que conforme a tu voluntad tú puedas estar supliendo esas necesidades. Te ruego, Padre, por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a vivir en la victoria que ya tenemos. Ayúdanos a decir no a la tentación. Ayúdanos a tomar una decisión hoy. Hoy, Señor, queremos caminar en santidad. Hoy, Padre, quiero hacer un compromiso de vivir en santidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantamos, por favor. Ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Y hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos,
de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Amén.